Saludos a todos y todas, soy Michelle Estrada Torres y les doy la bienvenida a esta primera edición de Voces por la Salud, un espacio que hemos creado para fomentar estilos de vida saludables, promover la prevención y dar información actualizada sobre diversos temas. En este primer programa explicamos por qué las personas con enfermedades crónicas deben vacunarse contra el COVID-19 y mantener bajo control sus condiciones. También hablamos de la transmisión del coronavirus a través de aerosoles. Y en el Mes Mundial del Alzheimer, resaltamos la figura de las cuidadoras. Todo eso y mucho más a continuación en Voces por la Salud. Todas las personas aptas para vacunarse deberían hacerlo. Las vacunas son seguras y es una de varias herramientas que tenemos a nuestro alcance para ponerle fin a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Las personas con enfermedades crónicas, los adultos mayores particularmente, deberían vacunarse, pero no solamente eso, sino mantener bajo control sus condiciones para que en caso de que les dé COVID-19 estén en mejor posición de darle la batalla al virus. Y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Brenda Mariola Rivera Reyes, neumóloga pediátrica e inmunóloga. Saludos, doctora. Saludos, muchas gracias por tenerme la invitación. Vamos a empezar por enumerar cuáles son esas condiciones crónicas. Las condiciones crónicas tenemos vamos a empezar por las que son más comunes en Puerto Rico. Una de ellas es la diabetes, hipertensión y padecimientos del corazón. Personas que, pues, todo el mundo sabemos que estamos algunos que toman sus pastillitas, la aspirina todos los días. Toda esa población está considerada alto riesgo. Y además esto también tenemos enfermedades pulmonares como es el enfisema, el COPD y también asma. En Puerto Rico sabemos muy bien que tenemos una prevalencia bastante alta de eso en toda nuestra población. Así que son esas cosas. También dentro del grupo tenemos a pacientes ya que tengan cáncer o que hayan sido diagnosticados antes y hayan tenido distintos tipos de tratamiento para poder tratarlos. Esta población también termina con una secuela de por vida que deben cuidarse y entonces también caen dentro de esa clasificación de un paciente crónico. Ya es una condición que la va a tener por el resto de su vida. Uno de los problemas mayores que vino como consecuencia del cierre por la cuarentena que se impuso y los lockdowns y las demás restricciones que vinieron con eso desde el año pasado es que se cancelaron muchas citas médicas o se hacía mucho más difícil acceder a ellas o por miedo al contagio, pues muchas personas también dejaron de visitar a sus médicos de manera regular. ¿Por qué es importante ir al médico? Pues mira, las visitas de seguimiento, empezamos primero con las para condiciones crónicas, son importantes para varias cosas. Una de ellas es saber que el tratamiento en el que está el paciente está funcionando. Verificar, pues ahí que medimos la presión, los laboratorios, para verificar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Muchas veces al pasar el tiempo hay medicamentos que entonces tenemos que cambiar para mantener todo bajo control. O también, desgraciadamente, sabemos que muchos pacientes pasan por cambios en su vida, no tanto pues de enfermedad, sino cambios económicos, pérdida de trabajo, que entonces al disminuir sus recursos, muchos entonces deciden dejar de ahorran dinero no comprando sus medicinas, desgraciadamente, y se crean ese tipo de problemas. Y si el médico nosotros no sabemos lo que está sucediendo, no sabemos cómo ayudarle. Esas citas de seguimiento también incluyen recordar las vacunas, porque sabemos muy bien que la vacunación no es solo para los niños, no es solo para la población pediátrica, también nuestra población de la tercera edad hay varias vacunas que están recomendadas y lo enfatizamos siempre. Y yo siempre añado un tercer grupo que estamos teniendo este problema de falta de seguimiento o de buscar ayuda. Estamos viendo que durante todo ya casi 2 años de pandemia, hay muchas personas que están sin diagnosticar. Estamos bien conscientes que tenemos otra parte de la población de condiciones crónicas, que es que las personas no saben que tienen la condición.
Claro. Y desgraciadamente lo que se está viendo es que son los pacientes también que llegan bastante descompensados ya a sala de emergencia en caso de que o tengan COVID o cualquier otro tipo de enfermedad. Así que ese número está creciendo desgraciadamente. Había unas personas que todavía el día de hoy, después de tantos meses con la vacuna, presentan dudas, quizás inquietudes de si se deben vacunar siendo una persona diabética, si me hace daño esa vacuna siendo yo tomando medicamentos para la hipertensión. Entonces, ¿qué mensaje le llevamos a esas personas para que se sientan tranquilas y entonces sientan que ya es momento de acceder a la vacuna porque cuanto antes mejor? Primero, empecemos la fase 3 antes de que pues se diera la vacunación a la población general. Ya dentro de esas fases había más de 30,000 personas que participaron. Tenemos que pensar que eso ya fue hace más de un año atrás. Por lo tanto, sabemos que hasta este punto las vacunas han sido seguras y que funcionan, porque hemos visto los números hasta ahora, todos los datos que estamos viendo, no solo en Puerto Rico, sino en otros países, que sí que la vacunación está funcionando y está haciendo su trabajo. Y yo entiendo las personas que tengan dudas, y porque, mira, esto es nuevo para todo el mundo. Yo siempre digo que quien me diga a mí que no sintió aunque fuera un segundo de duda, de miedo, de cualquier cosa, antes de que le pusieran la vacuna, yo digo, me está mintiendo, porque no es posible. Lo único que yo digo es también, mira, cada vez que ha surgido algún problema, vamos a decir, como supimos el caso de los coágulos, Sí. la inflamación en el corazón, todas esas cosas, a mí, yo como lo veo me siento más segura al saber que todas estas entidades, que ese es su trabajo, la seguridad de nosotros, fueron los que lo hablaron, no se tapó. Al contrario, se detuvo vacunación, Correcto. se estudió, y cuando realmente supimos todo, entonces dimos las instrucciones, que por eso entonces se cambiaron en algunas vacunas, pues se le da más información ahora al paciente sobre esta. Y lo último que yo siempre digo, mire, si usted tiene una duda, pregunta, miedo, no tenga miedo en preguntar. Siempre, somos muchos los que estamos dispuestos a contestar las preguntas. Y, y esto no es cuestión de juzgar ni de quién es más inteligente o no. Aquí Exacto. estamos todos juntos en esto. Lo mismo que sufren ellos, sufrimos nosotros. Agradecemos mucho a la doctora Brenda Mariola Rivera Reyes, que es neumóloga pediátrica e inmunóloga, por su disposición para esta entrevista. Gracias a ustedes. Y ahora seguimos con más de Voces por la Salud. En Puerto Rico ya se comenzó a administrar la tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a personas mayores de 65 años y personas de 18 a 64 años con enfermedades crónicas o que tienen mayor riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2. Se ha comprobado científicamente que la vacuna pierde efectividad con el paso del tiempo, particularmente ante variantes como la Delta, así que esta tercera dosis ayudaría a ciertas personas a hacerle mejor frente a la enfermedad si se contagian. El refuerzo de Pfizer se puede administrar a los siguientes grupos 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. Personas mayores de 65 años, residentes de hogares de cuidado prolongado, personas de 50 a 64 años con enfermedades crónicas, personas de 18 a 49 años con enfermedades crónicas según sus beneficios y riesgos individuales, personas de 18 a 64 años que tengan mayor riesgo de exposición al virus, como trabajadores de la salud, maestros, empleados de centros de cuidado, trabajadores de tiendas de comestibles, personas sin hogar y confinados. También se continúa administrando la tercera dosis de Pfizer y de Moderna a las personas inmunocomprometidas, como pacientes de cáncer, personas con VIH, personas que han recibido trasplante de órganos o de células madre, o que toman medicamentos que suprimen su respuesta inmunitaria. Esta dosis se puede recibir 28 días después de completado el ciclo de vacunación.
Por otro lado, este viernes 1 de octubre se harán pruebas de antígenos para detectar coronavirus en la Plaza de la Recordación en Sabana Grande de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las pruebas serán gratis. También se harán pruebas de hipertensión y glucosa, mamografías, habrá clínica de visión y charlas educativas. Entre tanto, el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce formalizó ante la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación de Facilidades de Salud del Departamento de Salud su intención de adquirir el sofisticado equipo de cirugía robótica Da Vinci Xi. Con este equipo se pueden reemplazar cirugías abiertas y laparoscopías y funciona principalmente para procedimientos quirúrgicos complejos de urología, cirugía general, ginecología, cabeza y cuello. Y también recordamos que septiembre es el mes de concienciación sobre la leucemia, linfoma y mieloma, y también es el mes mundial del Alzheimer. Desde que comenzó la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se nos ha dicho que el virus se transmite principalmente a través de gotas que expulsan las personas contagiadas al hablar, estornudar, toser, y que por ello era estrictamente necesario el uso de mascarillas, de lavarse las manos constantemente y de limpiar las superficies y desinfectarlas para evitar la contaminación. Sin embargo, con el paso de los meses, científicos en diferentes partes del mundo empezaron a plantear y a probar que también hay una transmisión importante a través de aerosoles que se quedan suspendidos en el aire, obviamente también expulsados por personas contagiadas. Y para hablar de ese tema, me acompaña en el día de hoy el doctor Arturo Portnoy, quien es matemático y catedrático del Departamento de Ciencias Matemáticas del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Y fue gracias a usted, y lo he traído a este espacio porque fue gracias a usted que yo empecé a conocer el trabajo que venía haciendo José Luis Jiménez, que es químico, especialista en aerosoles, labora en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Junto a otros científicos, ellos publicaron más temprano en este año un estudio y luego más recientemente un artículo revisado por pares en la revista Science, donde prueban que la transmisión del coronavirus se da de manera importante a través de los aerosoles. Y eso, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aceptaron que esa es una vía de transmisión, no ha habido una campaña educativa masiva, una divulgación de información clara a la población para que se tome como que esto es una vía importante de transmisión y se tomen acciones que conduzcan a detener esos lugares, esas prácticas inadecuadas que propician la transmisión por aerosoles que se da principalmente en espacios cerrados o que suelen ser los lugares más peligrosos. Así que usted en Puerto Rico ha sido una de las voces más consecuentes tratando de llevar este mensaje. Y pues quería que empezáramos por el planteamiento de por qué, cómo es que se da esta transmisión por aerosoles. Quizás brevemente mencionar que el paradigma de las gotitas es un paradigma que ha estado en el mundo de la medicina por muchos años. Yo creo que esto tiene casi 100 años, desde principios del siglo XX, algún científico propuso esa teoría de transmisión y eso se quedó. Y resulta que no solo el COVID, sino otras enfermedades, ahora resulta que se está dando cuenta la gente que la transmisión no era por gotitas, no era por contacto, era por aerosoles. Y en particular en el caso del COVID, que ha sido la experiencia más reciente mundial, donde ha habido muchísimos contagios y por tanto se ha podido recoger muchos datos al respecto, queda clarísimo que la transmisión por aerosol no solo es la vía principal de transmisión, sino prácticamente es la única. Porque en todos los casos que yo he leído, y mira que llevo, desde que empezó la pandemia leyendo y leyendo literatura al respecto, no he visto ningún estudio que concluya que hubo contagios porque, por ejemplo, alguien tocó una superficie o alguien recibió un proyectil, o sea, una gotita directamente en su ojo o en su boca porque estaba pegada a una persona. No. Lo que explica los contagios que se han estudiado con detalle es la transmisión por aerosoles. Y por eso
tú puedes ver que viene una persona a un evento multitudinario contagiada y contagia a cientos de personas. Lo único que puede explicar los contagios masivos es la transmisión por aerosoles. Una vez aceptada la teoría del aerosol y una vez aceptado que los espacios cerrados son más peligrosos, ¿qué podemos hacer para hacer los espacios cerrados menos peligrosos? Y hay dos cosas que se pueden y se deben de hacer. La primera, para el trópico, es la ventilación. Hay que traer aire limpio de afuera y sacar el aire usado de adentro. Y eso en Puerto Rico, afortunadamente, no es tan difícil en muchas circunstancias porque nuestras casas, nuestros edificios, muchos están hechos para ventilar naturalmente. Si trabajas en un edificio donde no hay ventilación natural, donde hay aire acondicionado central, entonces está la opción del filtrado. Y hay formas de filtrar muy efectivas. Estos mismos ingenieros, químicos, físicos, trabajan en estudiar los efectos de la filtración, en remover este particulado dañino del aire, y funciona muy bien, pero hay que hacerlo. Y finalmente, otra estrategia muy inteligente para velar los espacios cerrados es el monitoreo del dióxido de carbono. Correcto. Porque si tú estás con mucha gente en un espacio cerrado, ¿cómo sabes tú si está bien ventilado el espacio? Midiendo el dióxido de carbono. Si hay altos niveles de dióxido de carbono, quiere decir que las exhalaciones de las personas están encerradas y atrapadas allí. Y si hubiera una persona contagiada, pues se va a contagiar todo el mundo porque se están acumulando las exhalaciones de esa persona contagiada. Así que si pudiéramos hacer un llamado, ¿cuál sería, profesor? Pues tratar de hacer actividades exteriores, aprovechar que estamos en el trópico. Si se usa la estrategia de ventilación natural, medir los niveles de CO2. Desgraciadamente, si la opción es el filtrado, medir los niveles de CO2 no funciona porque el CO2 no se puede filtrar. Lo que se filtra es el particulado. Entonces, el CO2 se va a mantener alto, pero si tú construyes o compras un buen filtro puede sacar el virus del aire que estás respirando, y es la alternativa para los sitios en donde la ventilación natural no es posible. Perfecto. Pues le agradecemos al profesor Arturo Portnoy del Recinto Universitario de Mayagüez por su disponibilidad para esta entrevista. Con mucho gusto. Ahora continuamos con más de Voces por la Salud. Y no podemos dejar que pase septiembre sin hablar sobre el Alzheimer. Y por eso me he hecho acompañar de la doctora Mirna Arroyo Miranda, quien es epidemióloga, investigadora, abogada y experta en este tema. Saludos, doctora. Saludos, Michelle. Es un placer para mí estar con ustedes en Voces del Sur. Vamos a hablar de septiembre, que ya está acabando. Es el mes mundial del Alzheimer. Se da mucha información, particularmente orientada a que estemos pendientes a cuáles son las señales, esos signos que nos van a dejar saber que algo pudiera estar pasando en la persona para nosotros poder llegar a un diagnóstico temprano, ¿verdad? Pero en este espacio a mí me gustaría que le diéramos oportunidad de desarrollar y darle importancia a una figura que es igualmente importante al paciente, que es la del cuidador o la cuidadora. Así que si pudiéramos empezar por exponer por qué es importante poner en el radar la figura del cuidador. Pues mira, Michelle, ¿por qué es importante? ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos un paciente de Alzheimer, normalmente siempre tenemos una díada, ¿verdad? Entre un paciente y una persona que va a asumir el cuidado primario de esa persona, de ese paciente, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar físicamente presente para ser su cuidador primario. Muchas veces vemos individuos que ya están en unas etapas más avanzadas y quizás están en un hogar algún hogar de envejecientes, pero sin embargo tiene una persona que hacemos, ¿verdad? Que hace las funciones de resolver todos los asuntos relacionados al proceso de enfermedad. Muchas veces este cuidado se divide entre múltiples personas. Puede ser que sean familiares, hay muchas veces que se
trabajan familiares, ¿verdad? Pagos familiares por un lado y cuidadores pagos en otro lado. Y se combina, ¿verdad? Hay muchas combinaciones, pero casi siempre vemos que una persona asume el cuidado de ese paciente porque dentro de ese continuo de enfermedad llega un momento en donde, ¿verdad? Parte de las razones por las que el Alzheimer es un grave, serio problema de salud es porque la persona pierde la capacidad de realizar las actividades del diario vivir. En un principio pierde las capacidades para hacer cosas más complicadas como el pagar sus cuentas, el guiar, acudir a sus citas médicas, ¿verdad? Para recordar todos esos eventos. Pero eventualmente incluso la persona llega a perder la capacidad para vestirse, bañarse, asearse los dientes. Así que necesita que haya alguien que pueda asumir esa responsabilidad. Y esa función, ¿verdad? Puede ser por una persona paga, pero en el caso específicamente de los latinos, nosotros tendemos, ¿verdad? Y hay estudios que demuestran que los latinos tienen una característica que se llama el familismo, que nosotros le imponemos un valor mayor a la familia, así que los latinos, como norma general, ¿verdad? Utilizamos el término sombrilla latinos, los latinos tendemos a dilatar el proceso de poner a nuestro ser querido en un hogar de envejecientes y asumimos el cuidado por más tiempo. Sobre todo las mujeres latinas, ¿verdad? Que somos las que asumimos el rol principal de cuidadoras. Así que hay literatura incluso que habla de que la mayoría, ¿verdad? Las mujeres que asumimos esta responsabilidad, me incluyo porque también fui cuidadora en un momento dado, normalmente están en las edades entre los 40, 50 años, que trabajan, que salen a la calle a trabajar, que probablemente tienen niños pequeños o adolescentes y asumen el cuidado de sus padres en este proceso de enfermedad. Así que tenemos una generación, nosotros le decimos la generación del sándwich, porque estamos cuidando a niños pequeños y adultos mayores a la misma vez, y eso genera un estado de ansiedad donde las cuidadoras, y voy a hablar de las mujeres porque en los latinos, ¿verdad? Nuestra cultura como norma general son las mujeres las que asumen la responsabilidad del cuidado de la familia. ¿Verdad? Estamos en un estado de ansiedad que nos genera, que a su vez genera otra serie de complicaciones de salud, como alta presión, diabetes, incluso eventualmente el desarrollo, ¿verdad? La pérdida de la función cognitiva asociada a todas estas cosas. ¿Qué consejo le podríamos dar, verdad? ¿Por dónde empezar? Una vez se recibe este diagnóstico en la familia y la persona ya se designa o se autodesigna o entre los hermanos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y cuando se da esa deliberación, ¿qué cosas le podemos decir a estas personas que tomen en cuenta cuando asumen esta responsabilidad? Mira, en primer lugar, lo más importante es que uno como cuidador, lo que se llama la quemazón del cuidador, que no es otra cosa que el cansancio que se genera por ¿verdad? El asumir estos roles que normalmente nos caen de paracaídas, no lo estábamos buscando y pasó y hay que bregar con eso. Es bien importante, sobre todas las cosas, que dentro de nuestro proceso de autocuidado estemos atentos a las señales de cuándo podemos estar llegando a ese caregiver burnout, ¿verdad? Que no siempre se ve igual en todo el mundo. Por ejemplo, una persona puede estar altamente irritable, otra persona puede estar deprimida, puede expresar problemas de salud inespecíficos y ¿verdad? O sea, hay una serie de sintomatología que tenemos que estar bien pendientes de ella, ¿verdad? Y estar conscientes de nuestro propio proceso. Una de las cosas que yo cuando trabajo con pacientes de Alzheimer en el proceso de planificación para mí es fundamental que el cuidador o la cuidadora que asume ese rol, ese proceso de organizar ese proceso de cuidado. El cuidado es extremadamente difícil para realizarlo una sola persona. Así que mientras mejor organizada esté la familia para asumir el proceso de enfermedad y poder entender, primero,
¿verdad? Es importante que esta familia, cuando este paciente recibe el diagnóstico, que tanto el paciente como su familia estén atentos a lo que va a suceder, ¿verdad? Estén conscientes y acepten que es ¿verdad? Uno de los grandes limitaciones, que este proceso, esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y poco a poco, conociendo las etapas de la enfermedad y hacia dónde se dirige el proceso de enfermedad y obviamente finalmente la muerte del paciente. Que informarse es el primer paso, o sea, del correcto. informarse. Y, ¿verdad? Estar conscientes de cómo es el proceso y qué es lo que ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Y una vez nosotros tenemos eso, es importante que nosotros organicemos como familia quién va a asumir el rol de cuidador primario, los cuidadores secundarios y qué funciones va a hacer cada una de las personas en el proceso para facilitar que, ¿verdad? O sea, que si uno va a estar, puede dividir las tareas, una persona manejando las cuentas, otra persona que sea el que lo lleve a las citas médicas, otro que bregue con los cuidadores o vaya y le limpie la casa. Así que mientras más organizados nosotros estemos en el proceso, menor es la probabilidad de esa quemazón, de ese único individuo que asume la responsabilidad, y mejor es la calidad de vida, tanto para los cuidadores como para el paciente. Y que se den la oportunidad y que piensen también siempre que haya oportunidad y haya más de una persona disponible, de que no tienen que hacerlo todo. Y eso es algo que culturalmente también tenemos esa presión de que pues nos toca, yo soy su hija, soy su hijo, o en el caso de que sea un sobrino o sobrina o un nieto que esté cuidando a sus abuelitos, quiera quizás tener la presión de cubrir todas las bases, pero siempre que sea posible, que se dé su espacio también para tener su tiempo de descanso y sus actividades de ocio. El autocuidado no es necesario, es fundamental, ¿verdad? Y el autocuidado puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Desde sacar un ratito para irse a hacer las uñas al beauty, como puede ser ir a sus citas médicas, ¿verdad? Tener tiempo para comerse un plato de comida, cosas que ocurren en el proceso de cuidado que obviamos cuando somos cuidadores y que necesitamos esos espacios para lo que llamamos respirar, ¿verdad? Y poder identificar los recursos que nos puedan tirar la mano cuando necesitamos ese espacio. Así que el autocuidado es bien importante. Y en la medida en que la persona cuidadora esté saludable, se sienta bien, esté bien alimentado, ¿verdad? Puede entonces funcionar de mejor manera. Correcto. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Mirna Arroyo Miranda, epidemióloga, investigadora, abogada y especialista en el tema del Alzheimer, por darnos esta entrevista y estos consejos. Gracias por invitarme, Michelle. Y nosotros nos despedimos por la edición de hoy de Voces por la Salud. Puede seguirnos en vocesdelsurpr.com y nos vemos el próximo martes.